Plutón fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar desde su descubrimiento en 1930 hasta 2006. Durante décadas ocupó un lugar especial en la astronomía y en la cultura popular. Sin embargo, con el avance de las observaciones y el descubrimiento de otros cuerpos similares en el cinturón de Kuiper, su estatus cambió. Hoy es catalogado como planeta enano, aunque sigue siendo uno de los objetos más fascinantes de nuestro vecindario cósmico. 7. Papel cultural y científico. Observaciones desde la Tierra, 1930-2000 Décadas iniciales, 1930-1970. Tras su descubrimiento en 1930, Plutón fue estudiado únicamente con telescopios terrestres. Era apenas un punto de luz muy débil en el cielo. Se midieron su órbita y su variabilidad en brillo. No se conocían detalles de su superficie ni de su atmósfera. 1978, descubrimiento de Caronte. Este hallazgo permitió calcular con precisión la masa de Plutón. Se confirmó que era mucho más pequeño de lo que se había pensado al inicio. Esto cambió la perspectiva sobre su estatus como planeta. Años 80-90, técnicas avanzadas. La fotometría y espectroscopía mostraron que la superficie de Plutón estaba compuesta de hielos de metano y nitrógeno. En 1988, una ocultación estelar reveló la presencia de una atmósfera tenue. Los telescopios espaciales como el Hubble lograron imágenes borrosas pero útiles, en las que se distinguieron contrastes de albedo en su superficie. Propuestas iniciales de misiones. Desde los años 80 se propusieron varias sondas a Plutón. Pluto 350, 1989, un concepto de sonda pequeña de la NASA. Pluto Fast FLYBY, 1992, proyecto dirigido por Alan Stern, más liviano y económico. Pluto Kuiper Express, 1996, propuesta más ambiciosa, pero fue cancelada en 2000 por recortes de presupuesto. Todo esto generó presión científica y pública para finalmente lanzar una misión. La misión New Horizons. Lanzamiento. Fecha: 19 de enero de 2006, Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Vehículo de lanzamiento: cohete Atlas V. Velocidad inicial: 16,26 kilómetros por segundo, la nave más rápida jamás lanzada desde la Tierra. Viaje: realizó una asistencia gravitatoria con Júpiter en 2007, lo que aceleró su trayecto y le permitió estudiar el gigante gaseoso y sus lunas. Recorrió 4.880 millones de kilómetros en poco más de 9 años. Encuentro con Plutón. Fecha del sobrevuelo: 14 de julio de 2015. Fue el primer y único encuentro cercano de una sonda con Plutón. Distancia mínima: 12.472 kilómetros sobre la superficie. Tiempo de transmisión de señales: 4 horas y 30 minutos, la velocidad de la luz. Instrumentos. New Horizons llevaba 7 instrumentos científicos. LORRI, cámara de alta resolución. RALPH, cámara multiespectral de infrarroja. ALICE, espectrómetro ultravioleta. REX, experimento de radio para atmósfera. PEPSI, medidor de partículas energéticas. SWAP, analizador de viento solar. SDC, detector de polvo estelar, diseñado por estudiantes. Principales descubrimientos de New Horizons. Geología activa. Sputnik Planitia, corazón brillante, con glaciares de nitrógeno en movimiento. Montañas de hielo de agua tan duras como la roca. Superficies jóvenes con pocos cráteres, actividad geológica reciente. Atmósfera compleja. Capas de neblinas azules extendiéndose a más de unos 600 kilómetros. Procesos de sublimación y congelación estacionales. Colores y composición. Superficie con tonos blancos, amarillos y rojizos debido a los hielos y a los compuestos orgánicos, tolinas. Caronte y las lunas pequeñas. Caronte mostró cañones enormes y una superficie fracturada, evidencia de actividad interna pasada. Nix e Hydra resultaron sorprendentemente brillantes. Kerberos, al contrario de lo esperado,
Era muy reflectante. Posible océano interno. Los datos sugieren que Plutón podría albergar un océano líquido bajo su corteza helada. Exploración después de Plutón. Tras el sobrevuelo, New Horizons continuó su misión hacia el cinturón de Kuiper. En 2019, sobrevoló a Rokot 2014 Mu-69, un objeto binario en contacto, confirmando su naturaleza como fósil primitivo del sistema solar. Hoy, New Horizons sigue operativa y estudiando el medio interestelar y cuerpos del cinturón de Kuiper a distancia. Estado actual de la exploración. Plutón no tiene actualmente misiones planeadas para un nuevo sobrevuelo o aterrizaje. Existen propuestas como New Horizons 2 o sondas orbitadoras para estudiar Plutón y Caronte en detalle, pero aún sin aprobación oficial. Telescopios terrestres y espaciales, como el James Webb Space Telescope, siguen estudiando Plutón de manera remota. La exploración de Plutón pasó de simples observaciones telescópicas a una misión histórica que transformó nuestra visión de un punto borroso a un mundo complejo, activo y diverso. New Horizons reveló glaciares, montañas de hielo, atmósfera azulada y una geología sorprendente, demostrando que incluso los planetas enanos pueden ser mundos fascinantes. Si quieres saber más sobre Plutón y sobre el universo, suscríbete, dale like y activa la campana para aumentar tu cosmos.